Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmiten la cablera IBW Claro y Tigo en canal 23 y también la aplicación QTV. En los teléfonos Android pueden bajarla y ver los canales nacionales al aire dentro del territorio nacional las 24 horas. También nuestra repetidora en el norte del país. Cuando estamos en vivo, gracias a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, particularmente en Facebook Live y YouTube, los invitamos a darle me gusta y además a darle suscribirse en la página de YouTube para que puedan recibir las notificaciones cuando emitimos programación en vivo y ustedes puedan verlo en ese momento o en la comodidad de su hogar y en su tiempo necesario. Gracias por sus mensajes, sus comentarios, el reporte de su sintonía, las puteaditas que nos dan por ahí, las regañaditas y muy particularmente el reporte de su sintonía. Gracias como siempre de estar pendiente del canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Me acompaña aquí vía plataforma digital, esta vez en conexión con Miami, Roberto Argüello Osorio, allá hasta Miami, Florida. Está en Brickell, el hombre está en este momento con vestimenta de banquero, aunque anda corbata roja. Dicen que un banquero que se pone corbata roja es porque anda encendido. Pero bueno, anda con corbata roja, pero muy elegante. ¿Dónde estuvo, don Roberto? Bienvenido. Gracias por estar en esta conexión con usted vía estas plataformas digitales. Gracias, mi querido Plinio. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Pero ¿está usted sano? ¿Está bien? ¿Anduvo por alguna actividad propia de su cargo? No, me puse el saco y la corbata para celebrar varias cosas. Una de ellas estar en tu programa. Sí, estar en el programa. Claro, pero un evento, Plinio. Bueno, o sea, cuando uno antes iba a televisión, en la televisión tradicional, convencional, entonces no llegar con saco y corbata era pues un sacrilegio. De pronto ya ahora hasta ya llegan ya no solo estos chalecos que se usaban a veces solo para cuando iban a hacer coberturas especiales, sino que llegan con camisetas de colores todos raros, incluso en programas de opinión y comentarios serios, ¿verdad? Aunque sí, la televisión norteamericana, que es la que marca la pauta para el occidente, ¿verdad? Tratan de que los presentadores estén de la manera más sobria posible. Pero hoy que lo veo así me parece que me va a decir cosas demasiado serias y entonces me preocupo, ¿verdad? Porque ya no está solo con la blanca camisa. Hoy estuve invitado al programa del exalcalde de Miami, Tomás Regalado, en La Mega. Y entonces ahí uno va de saco y corbata. Aquí en los Estados Unidos, como tú decías, cuando tú vas a un programa, vas de saco y corbata. Yo no sé si tú te acuerdas que cuando estábamos pequeños y se viajaba, era todo un evento. Los niños iban de saco, corbata, bien vestidos, los papás de uno igual, con sombrero. Y ahora nada de eso, Plinio, todo es informal. Usted le dice a uno de sus hijos o hijas de que vaya con la formalidad y lo quedan viendo como viejo ridículo. Don Roberto, y le dicen, ¿qué le pasa? Sí, porque ellos no vivieron eso, Plinio. Esta fue la época de los años 40, 50 y 60. Y en los 60, pues, yo tenía 10 años. A los 65, me acuerdo haber viajado a los 5 años y de saco y corbata, Plinio, y con unos pantalones cortitos. Don Roberto, bueno, cuando usted en los 70 que estaba aquí por Managua, después que terminó Notre Dame, y anduvo por aquí, anduvo con el pelo largo y con Ricardo Terán y todos esos vagos de los Robles, andaba haciendo averías. No solamente eso, sino no sé si te acordás que se andaban con los pantalones campana. Sí, y andaba, usted sabe qué colores le gustaban a don Roberto Argüello usar. Afortunadamente siempre me gustó el color blue jeans. Nunca tuve otros pantalones que no fueran blue jeans o caquis. Ok, blue jeans y caquis, pero campana. Y zapatos de tacón alto. No, para nada, nunca usé eso. Aunque sí, tuve muchos amigos que usaban los tacones y obviamente se veían más altos que lo que eran. Pero sí, se usaban.
en la plataforma y uno los empujaba para que se cayeran. Y también, no sé si te acordás que se utilizaban las camisas Nerú. Así es. Pero bueno, pues pasemos al tema que nos ocupa el día de hoy. Vamos a iniciar con el tema de la inflación en los Estados Unidos. El proceso inflacionario que ya lleva 7.5, dicen los reportes periodísticos internacionales. Está la inflación en Estados Unidos en este momento, así es. Así es, no sé si van a poner la gráfica que te mandé un poco más temprano. Resulta que este lunes el Banco Central de los Estados Unidos reflejó que la inflación es el 7.5%, lo cual es lo más alto que ha habido en los Estados Unidos en los últimos 40 años. El tema es que la inflación, lamentablemente, Plinio, es un impuesto que se pone a toda la población y es un impuesto invisible, porque la gente lo siente cuando paga los impuestos. Recuerdo que aquí, dependiendo cuánto uno gana, es que se pagan los impuestos. O sea, una persona que gana menos de $20,000 aquí en Estados Unidos paga menos impuestos que una que gana $100,000. El tema es de que una persona que está ganando $20,000 hoy al proceso de inflación, eso significa de que esos mismos dólares van a ser $30,000 tal vez en los próximos 3 años, y entonces la tasa sobre $30,000 es mucho mayor que una de $20,000. Así es que hay un proceso inflacionario aquí lamentablemente muy fuerte, y eso golpea más que todo a la clase media y a la clase ascendente. Porque generalmente las personas que tienen mucho dinero ven que los bienes están más caros, pero la verdad es que no lo sienten en el bolsillo porque tienen tanto de que no les hace ninguna significancia, pero a la clase media y a la clase ascendente sí lo golpea muy duro. El sitio de la familia baja, entonces comienzan a verse en aprietos, porque entonces las deudas no las pueden pagar a la velocidad en que le venían pagando. Mientras el que originó la deuda y el que originó, más bien el que endeudó y el que está generando productos, pues sigue viendo solo el crecimiento de sus números, y por eso hemos estado yendo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que la brecha entre ricos y pobres, más con esta pandemia, se ha alargado. Ya, más pobres, menos ricos, pero con cantidades ya inimaginables. Ahora, ni Biden podría decirse que lo atrapó el tema de la pandemia, o son políticas públicas que los tienen amarrados producto de las condiciones internas del manejo del Congreso y el Senado norteamericano, en donde no tiene mayoría, y todo indica que va a seguir en minoría el Partido Demócrata, el partido de Biden. No sé si te acuerdas cuando estabas en el colegio, de que te hacían una pregunta y entonces te ponían, ponga un cheque A, B, C, D y E, o te ponían la todas las de arriba. Yo te diría que la situación que está enfrentando el presidente Biden en los Estados Unidos es una combinación de muchas cosas. Comienza que la pandemia golpea cuando viene el presidente Trump. El gobierno de Estados Unidos se da cuenta de que mucha gente se está quedando sin trabajo, bajan los impuestos. Al bajar los impuestos hay más dinero circulante. El gobierno de Estados Unidos inyecta una enorme cantidad de dinero. A los pequeños negocios, por ejemplo, se les pagó, se les dio un préstamo de que se podía condonar siempre y cuando el préstamo se utilizaba para garantizar los puestos de las personas que estaban trabajando. Entonces, el gobierno de Estados Unidos inyectó mucho dinero en el momento de Trump. Luego vino el Banco Central e inundó con su política monetaria de dólares. Luego, habiendo demasiados dólares, de pronto la pandemia se viene saliendo poco a poco y se reactiva la economía. Se había dejado de producir y entonces hay muchos dólares persiguiendo pocos productos. Todo eso crea inflación. Todo eso
continuó durante el periodo de Trump. Viene Biden, le mete más dinero todavía a la economía a través de una serie de programas que el gobierno de Estados Unidos pasó una ley de propuestas de infraestructura que fueron como 2-3 trillones de dólares, una cantidad impresionante. Y entonces, cuando tú tienes demasiados dólares persiguiendo pocos bienes, hay una inflación. Encima de eso, te recuerdo de que el costo de enviar mercancía de China, lamentablemente el mundo había dependido mucho de los chinos. Y entonces eso afectó no solamente a la economía de los Estados Unidos, sino que la economía de nuestros países. Te recuerdo de que se trataron una serie de tratados de libre comercio, pero la verdad es que los chinos lo respetó. Entonces, ¿qué pasaba? De que los chinos vendían inclusive muchos productos a menos del costo, lo cual hizo de que muchas industrias en todo el mundo quebraran. Y luego, una vez que esas industrias quebraban, los chinos subían los precios. Entonces, lo que pasaba es de que, por ejemplo, venía Walmart y quería pedir, por decir, 1 millón de engrapadoras, ¿verdad? Como esta que está aquí, que dice hecha en China. Esa engrapadora se pudiera haber hecho en Nicaragua, nada más que en China tenías que mandar un pedido de 5 millones, en Nicaragua 5.000. Entonces, en Nicaragua no tenía escala. Para el mercado norteamericano se pedían las cosas en China. Nada más que cuando tú pides una cosa de China, pues el proceso de pedir algo, desde el momento que se pide al momento que se recibe, puede pasar de 6 meses a 9 meses. En cambio, en nuestros países puede ser 3 meses, o cuidado menos. Y entonces lo que pasó que los chinos cerraron sus fronteras, dejaron de producir. Eso creó una enorme escasez de bienes. También te recuerdo que los países árabes dejaron de sacar petróleo. Cuando viene también el presidente Biden, quita todos los programas que incentivaban en la producción de energía en Estados Unidos. Y entonces los árabes, cuando se dan cuenta de que Biden quitó todos los programas que había puesto Trump, que había hecho los Estados Unidos, un país autosostenible en energía, vinieron los árabes, que no son ni cortos ni perezosos, y subieron los precios, ¿verdad? Y ahora que hay bastante demanda, ahora el precio de la gasolina es 2 veces lo que estaba hace un año. Te recuerdo también que el petróleo es materia para los plásticos y para muchas industrias. Entonces todo esto tiene un efecto. También las personas tienen que ganar mejor, entonces se suben los sueldos. Y ahí es donde venía el debate de que muchos economistas hablaban que la inflación iba a ser momentánea. Y no hay inflación momentánea en ningún momento, porque una vez que tú subes los sueldos, nunca los vas a bajar. Así es que eso ha sido la tormenta perfecta, Plinio. Hoy lo que se está hablando es que el presidente del Banco Central de los Estados Unidos va a subir las tasas de interés. Cuando el Banco Central sube las tasas de interés, quita liquidez. Al quitar liquidez, hay menos dólares en el mercado y entonces se logra un equilibrio entre los dólares que hay y los bienes que se producen. Y obviamente eso puede tener un efecto en bajar la inflación. Ahora, en bajar la inflación, pero en el poder adquisitivo, en la situación y el impacto en la clase media y ascendente, como usted la clasifica, ¿va a ser beneficioso o la va a afectar más? No, es que la inflación, es interesante tu pregunta, Plinio, porque yo no sé si tú te recuerdas de que Japón entró en un proceso de deflación. ¿Qué significa deflación? Que un bien cuesta $1 y que de pronto ese bien cuesta menos. Y lo cierto es de que para que el mundo progrese tiene que haber un poquito de inflación, pero no bastante inflación. Entonces, la inflación es un impuesto que se le pone, Plinio, a la clase media y a la clase ascendente. Ya hablo de clase ascendente porque en nuestros países se habla de gente pobre, gente menos recursos, pero lo cierto es que conforme yo he venido viendo cómo funcionan nuestros pueblos y me he dado cuenta de que en nuestro país, específicamente en Nicaragua, todo el mundo trabaja. Hay toda clase de empresarios, desde el empresario de que corta banano y lo lleva a vender hasta grandes empresarios. Entonces,
cuando hablan de la clase empresarial, el sector privado somos todos. Entonces, yo creo de que esa clase ascendente, que yo le llamo, es una clase que trabaja, que se educa y que progresa. Y por eso es que me gusta utilizar la palabra clase ascendente de clase A a clase baja. Entendido. Vamos a hacer rápidamente una pausa. Cuando regresemos, el impacto que puede tener esto en la economía norteamericana, lo que es una posible ataque directo, presencia rusa en Ucrania, no de acuerdo a la OTAN. En este momento se están dando unas maniobras entre Bielorrusia y Rusia, ¿verdad?, en zona fronteriza de Ucrania, y hay especulación ya en los medios alemanes e ingleses, ¿verdad?, sobre la posibilidad de que esto se extienda. Estados Unidos también está llamando a darle seguimiento al tema, Naciones Unidas también, para evitar una posible conflagración bélica. Algunos dicen de que única y exclusivamente lo que se espera son acuerdos políticos, pero en la carrera armamentista, igual que en la inflación, tienen que disparar todos esos cañones y esas balas que ya después, si no, para nada las usan. Y las carreras armamentistas y los que venden armas también son interesados. ¿Cómo se puede esto? ¿Qué sabe qué se está dando, qué se dice allá en el imperio sobre Ucrania y qué repercusiones puede tener para los propios Estados Unidos una situación de este tipo? Para la región, mientras eso ocurre, Bolsonaro anda en Rusia. El viceministro ruso para las relaciones exteriores ha visitado Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y entonces comienzan las sospechas y señales como que pudiesen haber acuerdos también en la región para en caso que sea una conflagración. Vamos a los mensajes, regresamos con Roberto Argüello para que nos cuente un poco cómo se está viendo desde aquellos escenarios el tema de Ucrania-Rusia. ¿Por qué estudiar en UCN? UCN le ofrece los beneficios en el pronto pago de su matrícula anticipada y asesoría gratis en su test vocacional. Todo online. Seleccione su campus: Estelí, Jinotepe o Managua. Elige entre 13 carreras en modalidad presencial, B-Learning y virtual. Inscríbase en línea y estudie en una de las mejores universidades del país. UCN, pensando en tu futuro. Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y que querés disfrutar todo eso que te hace mejor. Con el internet más rápido de toda Nicaragua, Claro Hogar pone a tu alcance la mejor velocidad y el mejor entretenimiento. Disfruta de hasta 300 megas, 70 canales HD, línea fija y Claro Video. Además, puedes llevarte una laptop Huawei MateBook hasta en 18 Claro cuotas. Alcanza todo con el internet más rápido. ¡Claro que sí! Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente en su programa Entrevista estamos conversando con Roberto Argüello Osorio, presidente de Ciudad Advisor y de la revista Vida y Éxito. Está basado en Miami, Florida, en Brickell Avenue, y estamos hablando con él vía esta plataforma digital en conexión con Miami, Florida. Don Roberto, le hacía la pregunta alrededor de cómo se comportaría, primero, qué se está diciendo en los medios norteamericanos sobre el tema de Ucrania-Rusia. ¿Y cómo afectaría un posible enfrentamiento bélico, verdad? Porque ya hay países que están diciendo que estarían participando en esto, y Naciones Unidas sigue llamando a que haya un entendimiento diplomático, pero hay como un reacomodo de fuerza en el mundo durante esta y post pandemia. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué se está diciendo en los medios internacionales, particularmente norteamericanos? Interesantemente, Plinio, este viernes pasado, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo
Lamentablemente, hoy nuestros servicios de inteligencia no se pueden meter en los pensamientos del presidente Putin. Salió en el Washington Post, salió en el Wall Street Journal, de que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos no han podido descifrar aparentemente los espías que antes tenían en Rusia, aparentemente no llegan a Putin, y consecuentemente los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad Nacional, que tiene información de los espías americanos, Sullivan dice, no sabemos lo que está pensando Putin. Ese es un tema interesante. El otro tema es que un analista político, en respuesta a eso, estaba haciendo una comparación de China con Rusia. Y entonces en el tema de Rusia, Rusia es un poder militar. China es un poder militar y económico. Y entonces dijo una cosa bien interesante, ¿verdad? Dice, el presidente chino está por conveniencia con Putin, pero no por convicción. Ve qué interesante el comentario, ¿verdad? O sea, si pasa algo entre Rusia y la NATO, el presidente chino posiblemente tiene un pacto que no se sabe con Putin, pero no está convencido que Putin es el hombre. Entonces, para preguntarme qué va a pasar, la economía rusa es una economía muy pequeña, es una economía militar. Si Rusia invade, posiblemente van a haber, lamentablemente, muchos muertos en Ucrania, pero ahí no va a morir un solo soldado de Estados Unidos, ni tampoco un solo soldado de la NATO, porque Ucrania no es parte ni de la NATO ni de Ucrania. Yo creo que la vez pasada te hablé y hubieron varias personas que te estuvieron escribiendo cuando dije de que yo creo que el tema de Putin es un tema en Ucrania, es personal, porque ahí tiene él a su íntimo amigo Víctor Medvedchuk, que ya te conté que la hija de Medvedchuk es la hijada de Putin. Y Putin a toda costa quiere poner a Medvedchuk a que sea el primer ministro de Ucrania y que sea su aliado, ¿verdad? Entonces, si él invade Ucrania, lo que va a haber es una situación muy fuerte en contra de Rusia en la parte económica. El gran debate está qué va a hacer Alemania, porque lamentablemente Alemania depende de todo su gas. Ahí están ustedes viendo a Víctor Medvedchuk, que es el íntimo amigo del presidente Putin, y es el que yo digo de que en veces todos estos líderes, Plinio, Putin tiene muchas razones personales de invadir, siendo una de ellas, que ahí tiene a su amigo Víctor, pero por el otro lado te recuerdo de que Ucrania era parte de la Unión Soviética, y este líder ruso, Putin, cree de que Ucrania es parte del imperio, de lo que fue el imperio ruso, y lo quiere recuperar. Te recuerdo también que el 40% de la población de Ucrania es rusa, habla ruso. Y entonces este señor Medvedchuk, ¿qué hizo? Quitó el ruso en Ucrania. Antes se hablaban los dos idiomas, hoy solamente se habla el ucrano, y entonces aparentemente ha estado pisoteando a todos los rusos que viven ahí, y obviamente eso tiene supremamente enojado a Putin. Aquí hay muchas razones. Te recuerdo también que son las mismas razones por las cuales Hitler invadió Austria, invadió también parte de Polonia, invadió parte de Europa, donde había muchos alemanes. Así es que eso está por pensar. Yo creo de que todavía Putin no ha decidido invadir, porque sabe que las consecuencias son graves. Y yo no sé si los chinos lo van a apoyar a esto, porque si viene un boicot económico mundial en contra de Rusia, la última palabra la va a tener China. Y como te dije, el presidente chino no está convencido de Putin, lo que tiene es un pacto de conveniencia. Ahora, mientras eso ocurre, está pasando que Bolsonaro está en Rusia. Como les decía, los rusos andan en la región, diríamos, manteniendo o fortaleciendo sus relaciones con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, con los países donde tienen presencia.
incluidos otros países de Centroamérica que también tienen sedes diplomáticas rusas, pero que en estos son como los países como más señalados de tener solamente presencia, porque tienen presencia en Argentina, tienen presencia en Brasil, tienen presencia en Perú. O sea, los rusos están por todos lados, en la misma, en México. Pero cuando se habla de Nicaragua, Venezuela y Cuba, como que los quieren meter en un saco ya y querer hacer otro bolsón. ¿Qué estaría afectando? Eso me dijo lo que afectaría, según usted, a Rusia, muy particularmente, y a Ucrania. Pero a Estados Unidos, ¿qué le afectaría o le beneficiaría un conflicto bélico, a pesar de que sus tropas no participarían? ¿Hay algún tema de petróleo? ¿Hay algún tema de otro interés estratégico, económico, que pueda estar siendo beneficiado a Estados Unidos para que alguien lo pueda estar propiciando? ¿O solamente es mantener el control geopolítico después de la Segunda Guerra Mundial y después de el derribamiento del muro de Berlín y la perestroika en la Unión Soviética? Bueno, en una guerra todo el mundo pierde, Plinio, y pierden a pesar de que posiblemente no se pierda sangre americana. Se van a perder muchas vidas y eso indudablemente va a crear mucho dolor en todas partes del mundo, y obviamente uno no quiere ver a nadie muerto. Ese es un tema. Lo otro es que en la parte económica, si viene una guerra, eso, el petróleo, se puede ir de 100 a 200 dólares, y eso sería mortal para todo el mundo, inclusive para Nicaragua, que importa mucho petróleo. En el tema de Bolsonaro, es interesante, ¿verdad? Porque yo sigo todos los pasos de Bolsonaro. Bolsonaro es un Donald Trump a lo brasileño. Y se llevaba re bien con Donald Trump. Cuando sube Biden, la gente de Biden no puede ver a Bolsonaro. No lo reciben, no lo ven, no lo quieren, hablan mal de él, y Bolsonaro lo sabe. Entonces, una forma de decirle a Biden, aquí estoy, es tomarse la foto con Putin. Y estarlo molestando. Lo mismo hizo el presidente de Argentina, Fernández, quien, como tú sabes bien, hace un mes fue a Rusia y le dijo, yo quiero que Argentina sea la entrada de Rusia hacia América, ¿verdad? Entonces hay una competencia entre Argentina y Brasil, y por supuesto que Bolsonaro no se puede quedar atrás. Muy en específico cuando la administración Biden le está dando, no le están haciendo caso, no le ponen atención, y eso obviamente a una persona como Bolsonaro, que tiene un enorme ego, no le gusta. Ahora, es como esto complicado, así comienzan estas pláticas, estas diferencias, y después podemos ver o que todo era bluff y que no pasó nada, o que comenzaron los disparos. Bueno, ahorita por lo menos son maniobras. Hacemos una pausa y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Fenicotaxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1,000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Matwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motors. Somos Fenicotaxi RL. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad,
alianzas, contar con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica, contar con calidad y tradición, contar con UNICID, matrículas abiertas. Continuamente en su programa de entrevista estamos conversando con Roberto Argüello Osorio vía plataforma digital en esta conexión con Miami, Florida. Él es presidente de CEO Advisor y de la revista Vida y Éxito, la revista regional centroamericana, latinoamericana. Estábamos hablando de los temas ya de lo que podría ocurrir entre Ucrania y Rusia o Rusia y Ucrania. Hay mucha expectativa, eso es lo que se está diciendo, como decía don Roberto, en Estados Unidos. Bolsonaro anda por allá, tal y como decíamos, incluso Nicaragua está siendo hoy receptora del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, quien anda aquí fortaleciendo las relaciones políticas, económicas y de cooperación también con los temas que tengan que ver con la soberanía nacional. Y por el otro lado, pues, se está a la espera de que puedan haber arreglos y negociaciones como propone Naciones Unidas para evitar un conflicto bélico. Pero mientras todo esto ocurre, Ucrania, para su información, acaba de resolver que va a usar Bitcoin y otras criptomonedas dentro de su normalidad cambiaria. ¿Ve? Eso se suma a Bielorrusia, que también lo tiene, y también lo tiene El Salvador. Pero vámonos a El Salvador porque apareció Bukele antiimperialista, diciéndole casi Yankee go home, mientras su embajadora en Washington está bailando y como era una Miss, ¿verdad? Usted sabe que era una Miss, la embajadora el salvadoreña que está en Washington. Era una muchacha que fue Miss El Salvador y entonces ahí anda. Pues dicen que se toma unos tragos, aparece ahí en unos videos la embajadora salvadoreña diciendo pues algunas cosas fuera de tono para la diplomacia. ¿Qué está pasando y cómo está viendo el FMI al Bitcoin y ahora particularmente en El Salvador, don Roberto? Bueno, pero primero contestame qué significa antiimperialista. Bueno, ¿A qué país te estás refiriendo? Porque si te estás refiriendo a los Estados Unidos, China, Rusia, o sea, inclusive México fue un imperio, o sea, no sé. ¿Le leo el post de Bukele para responderle o quiere que yo le dé una aclaración sociopolítica o ideológica? Sí, dame una pequeña clase. Bueno, pues, aquí, para estos países, el imperio es Norteamérica. Bueno, okay. Como lo fue Roma en sus momentos, ¿verdad? Grecia en otros momentos, los romanos y los griegos, como Arabia en algún momento, ¿verdad? Y como luego no pudieron crear otro imperio, nadie, porque dicen norteamericanos que son los salvadores del mundo, y entonces ni los chinos pueden ser imperios, ¿verdad? Y eso que sí tuvieron imperios chinos, ¿verdad? Pero dicen que no, porque no tienen la fortaleza, así que entonces cuando se habla en sociología y política del imperio es Estados Unidos, la metrópolis. Gracias por la aclaración, pues, porque cuando yo pienso imperio, pienso en el imperio ruso, el imperio chino. No, pero no le diga. Fíjese que usted mismo me dijo hace ratito que la economía rusa es del tamaño de la España. Y eso que España fue imperio también y nos conquistó, ¿verdad? Entonces, imagínense qué imperio tan chiquito. España, que es como Rusia hoy, conquistó América. Solo a Norteamérica es que no se pudo meter y entraron los franceses y los irlandeses. Y en Nueva York, y Al Capone todavía sigue mandando en Nueva York, los herederos, ¿verdad? Los irlandeses y después se le metieron los italianos. Así es que son temas, de otro día profundizamos sobre eso. Los orígenes de Estados Unidos, que es un país de inmigrantes. Y pese a eso ven a la gente negrita como esclavos y a los latinos como empleados. Pero bueno, otro día hablamos de eso. Está bien, pero te voy a contestar tu pregunta referente a El Salvador. Es obvio que cada país puede hacer lo que quiere. Y en este sentido, el presidente Bukele, junto con su partido que controla el Congreso, pasaron de la ley de que el Bitcoin
es la moneda aceptable al igual que el dólar. Eso está bien. Y eso obviamente es hay que respetar la soberanía del Estado. Dicho eso, el Bitcoin es una moneda virtual que en el mundo financiero se ve como un instrumento más muy volátil, donde los grandes capitales en el mundo tienen un poquito de sus inversiones en Bitcoin. Un poquito, no todo. Hay gente de que ha invertido todo su dinero en Bitcoin y han ganado mucho y luego lo han perdido todo. Entonces, como economista que soy y como banquero que soy, pues reconozco de que el Bitcoin es un instrumento de muchos. Así como uno puede invertir en córdobas, puede invertir en dólares, en euros, en lo que sea, ¿verdad? Lo que pasa, Plinio, es de que cuando tú inviertes un alto porcentaje de tus reservas en algo que es muy volátil, te va a ir mal sobre el tiempo. Puede ser que a corto plazo ganes, pero puede ser que lo pierdas todo. Entonces no se puede jugar con el futuro de las personas mayores o de las personas que no están produciendo. Hay personas que ya tienen 80, 90 años que no quieren que estén especulando con su dinero. Entonces el Fondo Monetario le ha dicho al presidente Bukele de que si él viene al Fondo Monetario y al Banco Mundial y al BID a pedir que le ayuden a refinanciar su deuda, que en los próximos 12 meses va a necesitar como 1.2 billones de dólares, lo que le están diciendo es, si usted tiene metidas sus reservas en Bitcoin, nosotros no le vamos a prestar un centavo. Y ahí es donde está el debate, ¿verdad? Así como el presidente Bukele está en su total y absoluto derecho, bajo la soberanía de su país, de decir que el Bitcoin es una moneda, es la moneda del país, también quienes le prestan la plata están en su total derecho de decirle, bajo esas condiciones, nosotros no aceptamos. Y ahí es donde está el debate en estos momentos. Ahora, pero, ¿qué afectación? Y decía porque Ucrania casualmente acaba de sacar de que va a tener, en medio de su crisis, y de la posibilidad de una conflagración militar ahí, acaba de aceptar el Bitcoin y las criptomonedas, ¿verdad? Entonces, sigue siendo esto, como usted explicaba la otra vez, un tema de lotería, pues, pero que va a ir creciendo. En el caso de Bukele, casualmente, en su respuesta que le da, porque dicen que el senador Bob Menéndez se metió incluso a proponer sanciones para Bukele, ¿verdad? Y ya de carácter político por medidas económicas que está tomando Bukele. Entonces uno dice, ¿por qué no dejar que esos laboratorios financieros crezcan? ¿O es que hay otros intereses? ¿O es que efectivamente afectan la economía de los pueblos y apenas está probándose? ¿No hay oportunidad de que se den esas situaciones? ¿O los grupos empresariales salvadoreños están siendo afectados, cree usted? No. Te cuento que yo he leído mucho los señalamientos del senador Menéndez y no tienen nada que ver con la actuación que está haciendo el presidente con el tema, el presidente Bukele con el tema de Bitcoin. Son señalamientos que el senador Menéndez cree que el presidente Bukele está atentando contra la democracia de El Salvador y además que hay múltiples personas muy allegadas a él que están en una serie de listas de personas indeseables aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, los señalamientos son más que todo de corrupción, no con el tema de Bitcoin. Así que pues te hago esa pequeña aclaración porque yo sí he leído perfectamente bien qué es lo que ha dicho el senador Menéndez. Lamentablemente, hay que ver cómo se ayuda a Salvador. Estas confrontaciones no son nada buenas. En El Salvador es un país lindo, que es un país hermano al nuestro, y se le desea lo mejor. Entonces, cuando tú encuentras una confrontación entre el país, fíjate que la mayoría de las exportaciones de El Salvador vienen a Estados Unidos,
no es conveniente que haya este va y viene y se digan esto porque se aumenta la inversión, se ahuyenta la inversión. Te recuerdo que el Estado tiene la función de hacer las cosas que el sector privado no puede, pero cuando el sector privado puede, obviamente el Estado no debe estar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el sector privado invierte? Invierte cuando se respetan las leyes, cuando hay derechos sobre las leyes, donde se respeta todo. Y entonces, obviamente, y el sector privado al invertir trabajo, ese balance es muy... Entonces, estos enfrentamientos indudablemente no ayudan ni a un lado ni al otro. Es bastante desafortunado. Si yo pudiera hablarle al presidente Bukele, yo le diría, baje el gas con los Estados Unidos, trate de ver qué acercamiento tiene. Recuerdo, Plinio, que el gobierno de El Salvador contrató a Thomas Shannon, que es el príncipe de la democracia de los Estados Unidos, como para ser el lobista de él en Washington, ¿verdad? Y yo sé que Thomas Shannon está haciendo una labor fabulosa, pero lo que pasa es que los enfrentamientos cada vez van escalando, y eso pues se debe de parar. Yo me imagino que Thomas Shannon debe estar trabajando muy fuerte en eso. El último post que hizo contra Bob Menéndez, Bukele dice: tiene cero jurisdicción sobre una nación soberana e independiente. No somos tu colonia, tu patio trasero o tu patio delantero. Manténganse al margen de nuestro asunto interno. No trates de controlar algo que no puedes controlar. Le dice directamente en un post a Bob Menéndez, el presidente Bukele. Así que ese es el tema, por eso le estamos preguntando alrededor de eso. Pero vamos a... entendamos cómo se interpreta eso. ¿Okay? De acuerdo que lo que está diciendo Bukele es correcto. Lo que no es correcto es estar en un enfrentamiento con un senador que es el senador más importante en política. Hacemos la pausa mejor para que luego nos responda Roberto Argüello mientras recobramos mejor conexión con él en esta plataforma digital en conexión con Miami. Adelante con los mensajes, regresamos a estudio. Autoservicios Pacheco, el primer taller pionero autorizado para realizar inspecciones mecánicas en Nicaragua. Te recomienda por su gran experiencia durante décadas a realizar la inspección mecánica y emisión de gas a tu vehículo. Te garantizamos una inmediata y cálida atención, un servicio altamente profesional con ingenieros mecánicos, ambientales y personal calificado. Contamos con una alta infraestructura, amplio parqueo para vehículos livianos y pesados, listo para atenderles de la manera más profesional y eficaz, cumpliendo con la ley de tránsito, los decretos ambientales y siguiendo las recomendaciones ante la pandemia. Estamos ubicados del Puente de la Reinaga, 3 cuadras al oeste, media cuadra al norte. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura ha desarrollado un plan de estudio donde podrán tener habilidades lógicas matemáticas en las diferentes especialidades de la ingeniería. UAM cuenta con diferentes laboratorios que les van a permitir conocer las normativas internacionales para el control de calidad en la obra como futuros profesionales de la ingeniería civil. La noticia no es opinión. Son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando.
Hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad. No como cronistas relatores de la historia, sino como informantes objetivos de la verdad. Hemos informado a líderes, porque sabemos que el conocimiento es poder. Bolsa de Noticias. Suscríbete hoy mismo. Son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Fenico Taxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1,000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, Lubricantes Mad1, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motors. Somos Fenico Taxi RL. Continuamente su programa de entrevista, estamos tratando de restaurar enlace con Roberto Argüello Osorio en esta plataforma digital con Miami, Florida. Esperamos ya lograr esa conexión. Hemos estado conversando sobre los temas de lo que ha sido la política exterior de los Estados Unidos y particularmente la inflación, de que de una u otra manera está afectando esa nación y que se afecta a todos los países también latinoamericanos. Una inflación del 5% que se está haciendo. Vienen medidas del Banco Central de Estados Unidos que van a estar también poniendo mayores impuestos a los ciudadanos en ese país. Decía don Roberto que hay una situación de que en relación al precio de la gasolina de hace 2 años ha subido 2 veces el precio de la gasolina. También estuvimos abordando el tema de lo que es las posibilidades de acciones bélicas en Ucrania, ¿verdad? Y que todos esperamos que haya entendimiento y evitar lo que son el derramamiento de sangre y cosas parecidas. Hablamos del Bitcoin, ¿verdad? En El Salvador, y estábamos conversando en el momento en el cual tuvimos la interrupción de la señal sobre las declaraciones que daba Bob Menéndez y la posición del presidente Bukele. Don Roberto tenía una afirmación alrededor de esto, que es el comentario que quería hacer sobre Menéndez y o Bukele de El Salvador. Sí, mira, Plinio, yo conozco El Salvador muy bien y es un país maravilloso, tenemos muchísimos amigos tuyos allá y obviamente siempre le vamos a desear lo mejor a ese bello y extraordinario país. El Salvador es un país industrial que exporta muchísimo hacia Estados Unidos e importa muchísimo a Estados Unidos. Pertenece al CAFTA y es en los mejores intereses de todos los ciudadanos de El Salvador que tengan una excelente relación con los Estados Unidos. Por el otro lado, aquí en Estados Unidos, hay millones de salvadoreños, le dicen el hermano lejano, que mandan remesas allá y es en los mejores intereses de todos estos salvadoreños que viven aquí que El Salvador esté bien. Bukele es el presidente de El Salvador, fue electo. Eso hay que respetarlo. Su partido ganó arrasantemente las elecciones y barrió con los 2 partidos tradicionales. Eso es cierto. El país debe de ser soberano. Dicho eso, hay cosas que un presidente puede hacer y otro no puede hacer, ¿verdad? Él puede, por ejemplo, empujar de que y pasar que el Bitcoin sea la moneda de El Salvador, pero él no
puede forzar que el Banco Mundial, el BID, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Banco Mundial y el Fondo Monetario le den dinero. Lo otro, yo creo que es en los mejores intereses de los Estados Unidos ayudar a El Salvador. Como tú sabes bien, la migración de Honduras, El Salvador y a Guatemala ha causado un enorme dolor en esos tres países y ha creado un caos migratorio aquí en Estados Unidos con el tema de las fronteras. Es más, la primera crisis que tuvo Joe Biden como presidente de este país fue que no podía controlar las fronteras. Entonces estos enfrentamientos de dos personas poderosas, porque el senador Menéndez, después del presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado, yo diría que en temas de política exterior es el hombre más poderoso de Estados Unidos, ¿verdad? Y la administración Biden no se va a pelear con Menéndez, porque te recuerdo de que todo embajador que necesita ser aprobado en el Senado de Estados Unidos tiene que pasar por Menéndez, ¿verdad? Así es que indudablemente este enfrentamiento no es bueno y mi consejo a ambos sería que bajen el gas y que traten de trabajar. Lo que pasa es que desde el punto de vista del senador Menéndez hay presión de una serie de personas que le están poniendo la pistola al senador para que él haga ese tipo de señalamiento. Y por el otro lado, Bukele está en la mera calle, ¿verdad?, haciéndole así a Estados Unidos. Le está sacando la lengua, le hace así y obviamente pues está toreando al toro y ahí es donde vienen las cornadas. Finalmente, don Roberto, por asuntos de tiempo, su opinión, Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández está retenido en una unidad militar, ¿verdad? Hay una solicitud de extradición de los Estados Unidos por temas de narcotráfico. Según las leyes hondureñas, dentro de un mes sería la segunda audiencia para ver si se autoriza o no la extradición. Algunos creían que esto era insufacto, creían que era inmediatamente, en cuanto lo capturaban, lo montaban en un avión y se lo llevaban a Estados Unidos. Y todo esto es un proceso también legal dentro de Honduras, que si lo irrespetan después van a tener problemas con otros ciudadanos. Su opinión alrededor de esto, el impacto que pueda estar causando en la comunidad hondureña y en el tema de las relaciones internacionales, ¿verdad? Y particularmente este tema del narcotráfico y en Honduras. Linio, lamentablemente la verdad ha sido de que en los últimos 8 años en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la parte de Nueva York, han salido una serie de declaraciones de diferentes tipos de personas, donde dicen que el expresidente Hernández estaba metido en el narcotráfico. El Departamento de Justicia, cuando él era presidente, tenía esto callado, pero aparentemente tienen una montaña de evidencia. Eso es lo que dice el Departamento de Justicia. Te recuerdo de que en estos temas de narcotráfico, lo que sucede es de que el Departamento de Justicia acumula muchas de estas pruebas. Y son pruebas que en vez de los fiscales se preguntan unos a los otros que si hubiera un juicio, que si un jurado votaría a favor o en contra de eso, porque aquí en Estados Unidos lo que funciona así. Viene el Departamento de Justicia, comienza a investigar, acumula pruebas. Luego el mismo Departamento de Justicia dice, ¿qué pasa si nosotros nos vamos a un juicio? ¿Esas pruebas son factibles o no son factibles? Por ejemplo, si a mí me detienen aquí, por lo que sea, y me llevan preso y no me leen mis derechos, ciudadano, y me dicen usted tiene derecho a mantenerse callado, tiene derecho a contratar a un abogado, esa persona puede haber cometido el crimen que sea, pero si le violan sus derechos, cuando va ante un juez y le dicen al juez de que le violaron los derechos, lo dejan que se vaya, ¿verdad? Entonces el proceso aquí en Estados Unidos es acumular pruebas, ver si las pruebas de verdad se tomaron bien, y luego se mete la acusación
Y esa acusación la tenían hecha de hace varios años, pero la tenían silenciosa. En cuanto él sale del poder, la meten de vuelta, el Departamento de Justicia va al Departamento de Estado, el Departamento de Estado va a la Cancillería de Honduras, y la Cancillería de Honduras se le remite a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que a su vez se le asigna un juez. Interesantemente, los jueces de la Corte Suprema de Justicia los puso el presidente Hernández. El juez de que la Corte Suprema de Justicia asignó a ver el caso de él, lo puso el presidente Hernández. Entiendo que el día de ayer fue sometido al proceso de la ley y el juez dictaminó 30 días para que la Fiscalía hondureña analice los cargos que le ha hecho la Fiscalía de Estados Unidos y que la defensa del presidente Hernández, donde aparentemente tiene 12 abogados que son mentes brillantes de Honduras en el tema de abogacía, para defenderlo. Así es que ahí es donde está el proceso en estos momentos. Entendido, Roberto, le agradezco, estamos en tiempo ya y yo sé que usted también tiene que surcar por esas calles en su Porsche en Brickell, ¿verdad? Para que no lo agarre y corre el Gable y... Ahora, solo una preguntita, ¿cuándo vamos a tener un debate de China? No le escuché. ¿De cuándo vamos a tener un debate sobre el imperio chino? Ah, bueno, vamos a estudiar un poco de historia china, pues, porque desde que asumieron el Partido Comunista Chino ya dejó de ser imperio, es otra cosa, ¿verdad? De acuerdo a la política. Y eso que se están imperialmente volviendo los reyes del mercado. Y si los norteamericanos no se ponen a trabajar, no se quejen, ¿verdad? Porque la producción china sigue todos los días y ustedes están solo gastando y comprándole, ¿verdad? Y por favor manden a comprar a estos países para que puedan nuestros empresarios prosperar más y dar más empleo. Ese día hablamos de eso cuando estemos de una u otra manera hablando sobre el imperio chino, de la antigüedad, milenario, antes de Estados Unidos. Gracias, don Roberto. Gracias en esta conexión desde Managua a Miami vía estas plataformas digitales. Estamos conversando con Roberto Argüello Osorio, presidente de CEO Advisor y de la revista Vida Éxito allá en Miami, Florida. Gracias a ustedes de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos.